Ignacio Ardemas en esta tarde verdaderamente insólita. Hemos comido varios de los aquí presentes anteriormente y habíamos comentado que en alguna ocasión, pues yo sí que he estado en la presentación de un libro, incluso en la presentación de 2 libros, pero nunca en la presentación de 3 libros a la vez. Bueno, pues yo creo que es un día en ese sentido de fiesta cultural, y creo que es absolutamente obligado, antes de dar paso a la palabra a los autores de estos 3 libros, el hacer unos reconocimientos, unos agradecimientos. Al final, un libro es un producto, yo siempre lo digo, en el que intervienen muchísimas personas y muchos elementos y factores. Desde el investigador, el escritor, el que redacta, pasando por el impresor, el maquetador, el encuadernador, publicista, todos. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy importante. Muchas veces yo como lector, pues a veces no valoramos, ¿no?, lo que hay detrás de un libro. Y entonces, pues sí quería, pues en primer lugar, hacer mención a la editorial que se ha lanzado a la aventura de publicar a la vez estos 3 volúmenes, a la editorial Galambús, a Lucas Molina Franco, que es el director y que lleva adelante el proyecto. Y también, pues, a los que están en la tramoya de esa editorial, que es el maquetador Paco Ione, pues quiero hacer mención a ellos. Y también, aunque luego sí que voy a hacer una pequeña referencia al libro de Al pie de los aviones, una vez más mostrar mi reconocimiento general a todas las familias de los veteranos de la campaña de Rusia que seguís conservando la memoria y la historia de vuestros ancestros y que la compartís con los investigadores y que sois partícipes directos e indirectos, pues, de este libro, de parte de los libros que hoy se presentan, de estos y de otros. Y luego también mi agradecimiento a los 3 autores que han hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí. Algunos, pues en el caso de Juan, cruzando el charco desde Baleares aquí, con, pues, un esfuerzo humano, económico, etcétera, ¿no? Pues para mí también, pues, es un honor compartir esta mesa con ellos, con Carlos y con Paco. Pues vivimos un viaje inolvidable en el año 2011 con varios de los aquí presentes. Están Luis Valiente, Luis Togodes, Santiago Casares y alguien más, que Peregrín y alguno más. Fue inolvidable. ¿Quién más? Ahí estamos, Zapador, Javier Lázaro. Pues fue un viaje inolvidable y donde se comparten muchas cosas, se compartió historia y amistad. Y también el caso de Juan Negreira, pues aparte del oficio de historiador, pues una amistad que viene de tiempo atrás y que se consolidó y ratificó en un reciente viaje a Riga, que presentamos el libro hace pocas semanas. Yo creo que en la comida, pues hemos charlado, entre otras cosas ha salido a relucir Marcelino Menéndez Pelayo, pues yo he comentado que este verano uno tiene muy poco tiempo y al final, pues a un autor como Marcelino Menéndez Pelayo, pues yo no me veo capaz de poder leerlo ni abordarlo, ¿no? Y entonces acudes a un tercero que te lo facilitan. En mi caso, pues he leído un libro sobre él, escrito por Agapito Maestre, ¿no? Y hablábamos de esto, hablábamos de cómo, pues en mi casa hablé yo, aquí estoy viendo a una de mis hijas, que ha venido, que es estudiante, y hablé en una casa con sobrinos, que estábamos unas 20 personas de la generación siguiente, y salvo una persona, el resto, había unas 15 universitarios, y no conocían a Marcelino Menéndez Pelayo. La verdad es que me quedé sobrecogido. Y bueno, pues simplemente creo que en esta jornada, y en ese libro, Agapito Maestre habla de la situación de analfabetismo histórico en la que nos encontramos. Habla de eso, analfabetismo histórico. Creo que hoy es una jornada de esperanza, de ilusión, donde 3 libros precisamente, pues rompen una lanza y hacen, bueno, pues más viable, más digerible, más comprensible ese trozo de la historia de España, como fue la campaña de Rusia, luchando contra ese analfabetismo histórico, y podríamos seguir más, analfabetismo cultural, moral, espiritual, etc. Pero bueno, quiero terminar haciendo una pequeña mención a los 3 libros. En primer lugar, Al pie de los aviones. Carlos Caballero podrá comentar algunas cuestiones más, pero yo sí quería referirme que creo que es un salto en el proceso de construcción
historiográfica sobre la campaña en Rusia, porque él se fija en lo que nunca ningún autor se había fijado, que es en el personal de tierra de las escuadrillas. Lo hace muy bien, trabajando escritos inéditos, testimonios, etcétera, y una vez más las familias pues han participado en este libro, compartiendo diarios, memorias que trabaja el autor, particularmente la familia que están aquí presentes, sus parientes, del teniente de intendencia Soler, de Soler Rodero, también del cabo especialista Azpeitia Pérez y del capitán ingeniero aeronáutico Pedro Fernández Bujarrabal. Pues 3 familias que particularmente las menciono, voy a mencionar muchas otras, que sé que están aquí sus parientes y que han participado en este libro. Y en cuanto al libro de Krasnivor, pues yo animo, es una maravilla, el libro de Camino a Krasnivor es lo que yo llamo Factoría Carlos Caballero, extraordinario. Y ahora le emplazo públicamente para que haga otro libro, pues de Krasnivor, pues hasta el verano del 43, porque creo que nos quedamos todos con las ganas después de ver tu libro. Por favor, fijaros en los mapas, los croquis de este libro, extraordinario. En cuanto, por último, al libro del Gulag, pues yo creo que es, no sé si será el definitivo, Paco y Juan y Carlos, pero bueno, completa otras obras de los autores y una vez más se trabajan textos inéditos, documentación inédita y a mí me ha encantado la tabla final de lo que fueron todos los españoles que pasaron por los campos del Gulag. Y ya cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias a todos los presentes, de verdad, y muchas gracias, por supuesto, al Espacio Ardemans, que para mí es un sinónimo de espacio de libertad. En este mundo en el que nos encontramos, gracias Espacio Ardemans, gracias Norberto Pico y todo tu equipo. Buenas noches. Voy a ser muy breve porque no nos engañemos. Aquí se ha venido a escuchar a don Francisco Torres y a don Carlos Caballero, no a este humilde servidor de ultramar que ha tenido el honor de poder colaborar en un libro junto a mis maestros, que son Paco y Carlos. Para mí ha sido todo un orgullo y un honor poder firmar un libro con ellos. Hoy en día todos sabemos, y no me voy a enrollar mucho, apenas 4 minutos, la que nos está cayendo con el tema del control de la libertad de expresión y con el control de la historia y el control del discurso. Entonces, más que nada, quiero agradeceros y felicitaros a todos y cada uno de los que estáis aquí, porque les estamos demostrando con nuestro trabajo, con nuestra presencia, con nuestro esfuerzo, que lo tienen muy difícil, lo tienen muy crudo. Sobre todo, ya ni os cuento con el tema de la División Azul. Para terminar, porque he dicho que sería muy breve, quiero informaros de que, como todos sabéis, es algo que forma parte intrínseca de los que nos podemos llamar, nos podemos definir como militantes de toda la vida, el que somos conscientes que las organizaciones, que las estructuras no viven del cielo, ¿no? Entonces hay 2 que yo quiero promocionar especialmente aquí. Una es el Blau División de Alicante, al que todos conocéis, y si no lo conocéis, vergüenza debería daros, pero que todos creo que lo conocéis, al Blau División de Alicante y a la Fundación División Azul. De tanto de uno como de otros, tenemos disponibles décimos de lotería a vuestra disposición que de una forma muy directa ayudan al sostenimiento de estas 2 maravillas que son la fundación, con lo que cuesta llevar adelante, y el boletín. Sé que queda muy mercantil lo que os estoy diciendo, pero bueno, yo soy el de provincias y puedo decir lo que quiera, que vengo de ultramar. Mis amigos Carlos y Paco ya os darán lo que os tienen que dar, que os gusta mucho más a vosotros. Muchas gracias. Sí, además ha sido breve, cosa de cuando dice eso de yo voy a ocupar poco tiempo, bueno, yo no prometo eso, pero voy a ser lo más conciso posible. Gracias a todos por estar aquí, me alegro de ver a muchos, que lo hemos visto muchas veces, espero que nos sigamos viendo en estas cosas y como han dicho Pablo y Juan,
bueno, pues presentar 3 libros a la vez no suele ser muy usual y uno pues se queda sorprendido, y me parece importante porque aunque parezca que salen muchos libros, ya hay quienes los compran porque es un fan y hace biblioteca, pues hay que tener presente que esta proliferación y sobre todo los libros que están apareciendo de memorias de divisionarios tienen su importancia porque no sabemos nunca dónde llegan, y cuando hay muchos, los muchos se distribuyen, y el que no se ha comprado uno a lo mejor se ha comprado el otro. Digo, alguien que, personas que no están, digamos, de forma ardiente y fervorosa unidos a lo que nosotros podemos representar todos los que están allí. Por eso es importante que estos libros sigan saliendo, porque en cualquier librería de cualquier, o en cualquier biblioteca de cualquier sitio puede aparecer un librito que por casualidad, ¿no?, de alguna de estas memorias de divisionarios. Y esto es importante porque esa contribución que de alguna manera nosotros, me voy a permitir personalizar en nosotros, hacemos a la historiografía, hace pupa. Esta es la realidad, hace pupa. Yo creo que contribuimos de forma fehaciente, a diferencia de otros temas coetáneos, a que el discurso, en la construcción del relato que se hace con respecto, en este caso, de la División Azul, le pongamos muy difícil a esos que además se tildan de académicos. Lo académico sería, en fin, harto discutible, ¿no?, que luchan y pugnan por hacer un relato, yo lo he llamado revisionista y se me han enfadado, por cierto, distinto a la memoria de la División Azul. Y por lo tanto, esto es importante que sepamos. Y yo no voy a contar el libro, ni voy a hacer una conferencia sobre el libro, porque entonces tenemos un problema, el editor tiene otro problema, y ustedes no se compran el libro, y no se trata de eso, ¿verdad? Voy a hacerles publicidad del libro y del contenido, pero a veces los libros hay que contar un poco cómo surgen, ¿verdad? Cómo surgen, porque tiene su razón. Y bueno, este es un libro que casi nos ha llevado la lengua afuera, porque este señor que está a mi izquierda tiene ocurrencias. Cuando tiene ocurrencia, cuelga el teléfono y dice: he pensado que como resulta que he estado haciendo un libro, esos testimonios que yo antes hacía referencia, que se van publicando, y los que guardamos de alguna manera, que son privados, y algunos que pugnamos para ver si alguien se anima de los que los tiene y decide sacarlos, y alguno me está oyendo, ¿verdad? Pues tienen su importancia, y la importancia, como no creo que hables de él ahora, pues lo digo yo, ¿verdad? Tiene que luego la historiografía lo utiliza, y por eso ha salido ese libro que ha hecho Carlos, Voces de la División Azul, que en realidad recoge a partir de esos testimonios, unos publicados, otros no publicados, esperemos que algunos se publiquen, algunos lo tenemos en marcha, pues recogen esa construcción de relato, y ese libro es una demostración de para lo que dice estas ediciones y llegar. Bueno, pero me ha sorprendido también, esto debió ser el mes de mayo. No se crean ustedes. No, porque he pensado que tengo una parte de los prisioneros, he leído como tal, Negreira ha publicado un artículo, ha publicado uno en el Español Digital y tal, si lo juntamos y tal, podemos hacer un librito sobre los prisioneros, pero vamos a hacerlo rápido. Bueno, ¿y a quién engañamos? Esta es la parte importante del asunto, ¿a quién engañamos? Bueno, no sé, voy a llamar a Pablo. Pablo dice, no sé, voy a llamar a Lucas. Al final caen en la trampa, ¿verdad? Y sale el libro. Eso les pasa por ser hombres fáciles. Claro, y además, pero con una... Estoy hablando que ya estamos a final del mes de mayo, hay que entregarlo, yo no sé, debemos tener una capacidad, me ha sorprendido nuestra capacidad para hacerlo, y además empezar a pergeñar cómo iba a ser el libro, que ahora contaré algo sobre él, y además a la casualidad que hemos sido más eficaces que los divisionarios, porque la División Azul empezó a gestarse en junio, y entró en el frente el 12 de octubre, para poner la cifra famosa, la fecha famosa. Nosotros hemos empezado casi en el mismo tiempo y hemos presentado antes del 12 de octubre. O sea, logísticamente hemos sido más rápidos en esta batalla, en este caso de tipo cultural, que seguimos librando. Por eso pedimos perdón a esos fallos imperdonables, pero como vamos a vender muchos libros, los corregiremos para la segunda edición. Hay también algo importante, pensamos, bueno,
claro, ya hemos publicado los artículos. Bueno, pues no te preocupes, yo cojo los míos, los vuelvo a rehacer, le incluyo más cosas. Además aprovecho para que no sea una repetición del libro que algunos tienen mío de cautivo, sino que lo hago de otra manera y además incluyo cosas que entonces no pude incluir, cosas que después he ido encontrando y algunas historias que se han quedado por ahí. Y bueno, rehago todos los artículos para que, en fin, no sea lo mismo y además sí se lo tengan que leer, ¿verdad? Dice, no, como ya tienen... No, se lo tienen que leer. A Juan Negreira también le decimos, dale un lavado de cara para tal... y la parte inédita de Carlos que refiere esos testimonios. Y empezamos a pensar. Claro, me dice Carlos, hombre, deberíamos dedicarle el libro a Ángel Salamanca, porque nosotros tuvimos mucho trato con Ángel Salamanca, con Nenerio, y pues la verdad es que sí, porque se nos pasan estas cosas cuando la gente fallece y tal, y no lo hemos hecho, vamos a dedicar el libro a Salamanca. Entonces yo pienso, y bueno, pues ¿y si incluimos como un capítulo más algo que yo no incluí, pese a que lo que tenía por razones de mi relación con el autor, que es la declaración que Ángel Salamanca hace cuando viene de Rusia, en su pueblo, en Escalonilla, ante el puesto de la Guardia Civil? Es decir, ustedes imagínense un guardia civil en Escalonilla, en el año 54, con un señor que llega allí y empieza a montarle para que él lo tecle, ¿verdad? Aquello con los nombres rusos y no sé qué, no sé cuántas. Luego la declaración él le pegaba... Todo esto es muy artesanal en la época. Las correcciones le pegaban encima un trozo de papel. Bueno, y al final están firmados una declaración larga que cuenta en primera persona justo al volver, como declaración oficial, pues no solo la batalla de Cranibor, sino todo lo que le ha pasado en el cautiverio, con nombre y apellido. Bueno, pues le ponemos los nombres. Y además aproveché, y bueno, hay una parte de cuando yo hice el trabajo de mi relación con Ángel y de cosas que no quería publicar y que yo tenía ahí en la memoria, ¿no? Porque creía que justicia había que hacerlo, sobre todo la trastienda de cuando a Ángel Salamanca se le pide que, bueno, como a alguien se le ha ocurrido, pues abono, ¿verdad? Que como eran los aniversarios de la liberación de París, de estas cosas que iban a hacer el Día de las Fuerzas Armadas, un homenaje a los de la División Leclerc, a alguien se le ocurre, bueno, pues vamos a equilibrar y que vayan también los de la División Azul. Bueno, a don Ángel le cayó la del pulpo, de los nuestros, no de fuera. Y había una trastienda ahí que yo cuento ahí en el libro de lo que había sucedido y también otras cuestiones cuando estábamos haciendo el libro, que no quería que saliera mientras estuviera vivo y tal, y que aparecen ahí en esta relación para explicar un poco quién era el personaje y de alguna manera que forme una parte más de este artículo. Pero luego empezamos, claro, pero es que hay cosas que se nos han quedado ahí. Dice, hombre, vamos a reproducir el artículo de dos personas, que estos fueron apareciendo, ¿no? Una, José Luis Castillo Puig, que era un escritor importante, que mandan al barco y por razones que, bueno, no es difícil de comprender, no aprovecha, pero sí que hizo un larguísimo artículo para la revista El Español sobre su experiencia en el barco. Y era muy interesante porque él estaba interesado no en la, digamos, en la anécdota pura, sino en cómo esas personas venían con una vida suspendida de 14 años, 11 o 12 años. Y eso era lo que le interesaba. Y luego resulta que la revista Semana también le dedicó un amplio reportaje a todas las revistas dedicaron reportaje a la vuelta de la división, de los prisioneros de la División Azul. Pero nos sorprendió porque resulta que la autora del reportaje era de muchas páginas Mercedes Formica. Y por lo tanto está firmado por ella. Y es un reportaje muy interesante porque ella entrevista, yo voy explicando se va explicando en el libro, en las notas, quiénes son los que va citando. Y ella se dedica a entrevistar a esos otros que no son exactamente divisionarios. En fin, ya lo verán porque resulta muy interesante. Y luego, bueno, pero hay otra cosa que algún día alguien va a tratar, y además la va a publicar mal, como es natural, y es que el capitán general de la Cuarta Región Militar, por su cuenta y riesgo, decide hacer a su sección de información y tal un informe antes de que lleguen los que vienen de presos del seminario, y luego lo va a completar con otras cosas, con las declaraciones que consigue. Y bueno, pues vamos a reproducir algunas partes de ese informe voluminoso porque está listado, no sé qué, que no vienen, ya no lo sabemos todo, pero algunas partes que me parecían interesantes. Claro, explicamos que el capitán general entonces era diatrotista, que no era simpatizante precisamente de la causa, como todos saben ustedes, se le acusaba de ser conspirador contra Franco y además está preparando un golpe de Estado. Bueno, mira cómo acabó. Y claro, se nota, ¿verdad? El amanuense, antes de que hayan llegado, porque se firma para emitírselo, para mandárselo al ministro Muñoz Grande,
ese informe terrible en el cual dice, bueno, vienen unos desertores y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Todos estos proceden de la recluta obligatoria en el ejército. Oiga, ninguno de ellos procedía, unos eran no ideológicos, se habían pasado por razones obvias y no se habían apuntado obligatoriamente, y otros no, era por medio de combate y tal. No, eso no se confirma luego con las declaraciones, ya había que ponerlo. Pero cuenta cosas muy interesantes porque el informe incide, busca, ¿verdad?, en esos estados de opinión que se hacían. Los informes de la época de este tipo son, en la calle se dice no sé qué, y me he ido al casino de no sé en dónde, y entonces he oído esto. Y claro, centra los comentarios en lo que se dice por Barcelona en ambientes no proclives al régimen, que era lo que le interesaba al capitán general y el amanuense tal. Yo creo que Murió Grande se debió morir de la risa cuando el mismo día que va a recibir a los divisionarios le entrega semejante perorata el capitán general. Bueno, pues decidimos también incluirla. Y luego, como ha citado Pablo, también nos parecía interesante hacer una revisión de la investigación muy difícil, sobre el número de los caídos en los campos de concentración rusos, y los nombres, tratar de identificarlos con más detalles, que yo había hecho hace 13 años, y naturalmente he podido ir depurando más la lista. Supongo aparecerá alguno y alguno, en fin, estas cosas que nunca serán, pero se van acrecentando uno a uno a lo largo del tiempo, y me parecía interesante cuando yo se lo propuse a Carlos. Pues sí, porque así queda. En este sentido es la parte de homenaje, si uno quiere, que tiene el libro. Luego el libro tiene muchas historias personales y testimonios, que es la parte que en gran medida ha hecho Carlos, refiriéndose a los testimonios que han dejado estos presos a través de sus memorias, etcétera, unas publicadas, otras no, a lo largo del tiempo, ¿no? Y viendo que ellos mismos nos cuenten la historia, porque el sentido del libro también tiene una parte de contar la historia, por eso estaba la cuestión de Salamanca. Y también nos interesaba contextualizar lo que hace Juan Negreira en la primera parte y abordar algunos mitos, porque además son muy sólidos, y da igual que escriba y ponga 100.000 pruebas encima de la mesa, que hay gente, incluso próxima, que sigue diciendo las mismas cosas. Mire usted, de la posición de Franco, de qué es lo que sucede ahí, cuál es la posición de los resistentes, quiénes eran, tratar de precisar aquellos que se comportaron de forma heroica desde nuestro punto de vista, la cuestión de todas las negociaciones, los motivos por los cuales se produjo tanto tiempo el cautiverio, etcétera, por qué se produce, etcétera. Todo esto parecía interesante. Y todo ello también reflejando ese título que aparece en la portada, porque de algún modo en el Gulag, y esto lo dice, me gusta en alguna ocasión, en una correspondencia entre Alférez Castillo y el capitán Palacio, ya no era ni Alférez ni capitán, tenían más grado, que dicen, bueno, es que allí en Palacio hubo una batalla que duró 11 años, que nosotros libramos, y que por lo tanto esto tiene esa ración de combate, y en el libro incidimos en esta cuestión de considerarlo como una acción de combate, que curiosamente el Ministerio de Ejército, para conceder la Cruz de Guerra Copalma, sí la considera acción de combate, pero para otras condecoraciones no. En fin, estas cosas que suceden y que de alguna manera dedicamos en el libro. Y es interesante esto de la derrota, porque, claro, y esto explica algunas cosas, es que, guste o no guste, Stalin sufrió 4 derrotas. Fue derrotado en la Guerra Civil Española, porque estaba en un bando que perdió, ¿verdad? Y suministró armas a un bando que perdió. Luego ya la política evoluciona, es decir, que ha perdido la Guerra Civil. Pero es que, como era insistente, volvió a perder la guerra en el año 44, cuando ordena, que es una orden de Stalin, que los militantes del Partido Comunista entren por el Valle de Aragón, y entre el 44 y el 46, pues intentan hacer una guerra civil que no estalla porque se iba a sublevar todo el mundo para apoyarlo, no sublevó nadie, y naturalmente Stalin tuvo que reconocer y ordenar la retirada de los maquis más adelante. Segunda derrota. La tercera, porque detrás de la condena célebre, en la cual uno de los argumentos de condena era la participación de España en la Segunda Guerra Mundial a través de la División Azul, pues naturalmente también volvió a perderla en la ONU, porque en el año 50, en la condena de 1946, es revocada, y finalmente porque en el Gulag también perdieron esa batalla por los resistentes. Y eso un poco es lo que el libro trata de poner al día de hoy, abordarlo de una manera conceptual y mezclar al mismo tiempo la historia y el testimonio personal, de tal modo que salga esta historia que de alguna manera sirva en tono de manual
en tono de manual para que se conozca esta parte de la lucha de la División Azul que continuó en el Gulag. Muchas gracias. Bueno, yo me jubilé hace 4 años y me regalaron un reloj. Menuda tontería porque ya no nadie utiliza el reloj. Y mi mujer dice, tenían que haberte regalado para jugar a la petanca. Pero no me lo regalaron. Y entonces yo llego a casa, estoy jubilado y tengo un teclado. Yo con un teclado por delante tengo bastante más peligro que un carlista después de comulgar. Así es que mi último libro salió en el año 19 y ahora van a salir en cascada. Porque claro, está escribiendo 4 años. Y ahora se lo voy mandando a los editores y los editores dicen, tira para adelante. Pues yo, ¿qué quiere que haga? Que me voy a regalar una petanca. Y es lo que tiene que haber hecho. Me regalar un reloj, ya ves tú. Bueno, hoy tengo la alegría de presentar 2 libros para los ecomíos y otro libro con 2 amigos que ustedes intuyen ya que somos amigos desde siempre, pero claro, no se lo pueden imaginar hasta qué nivel. O sea, yo es que creo que soy incapaz de recordar mi vida sin la existencia de Paco Torres y de Juan Negreira. Juan Negreira y yo nos conocemos hace 50 años. Somos pareja, de hecho, totalmente. No nos falta más que legalizarnos en un registro. Pero vamos, es una cuestión ya. Entonces, bueno, pero, coño, aquí nos hemos liado los 3 y, oye, da mucha alegría, francamente. Hemos estado juntos 1.000.000 de veces, pero esto es un librito, firmamos los 3, vale. Pero yo quería empezar, porque son 3 libros y uno es muy distinto de los otros. Uno es el libro sobre el camino a Krasnivor, ¿no? He escrito 2 libros sobre la batalla de Krasnivor y sigo pensando que en España no la valoramos. Bueno, es un combate tremendo, etcétera, etcétera, pero se sigue sin entender lo que supuso ese día. Ese día la División Azul se estaba jugando absolutamente el todo por el todo, porque en un sector divisionario toda la reserva era una compañía de infantería, toda la reserva. Todo lo demás se había volcado para el sector donde se iba a atacar. Es decir, si el ejército rojo lanza una ofensiva secundaria contra los otros regimientos, entra. No había nada. Era el todo por el todo. Y la gente no es, creo yo, que no capta la importancia de esa batalla, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de esta conferencia y un señor que está aquí sentado aquí al lado, no sé si señalar, un general del ejército español, diplomado en Estado Mayor, está ahí. Me dijo, Carlos, mejor que muchas conferencias que me han dado en el curso de Estado Mayor. Entonces yo, muy dispuesto, dije, pues voy a guardarla. Y la guardé, pero yo no sé cómo guardan ustedes los papeles. A mí, mi guardar papeles consiste en amontonarlos. Pero me ocurre lo mismo con la que guardo en el ordenador, que es que los amontono. Entonces, yo este verano tuve unos días libres y dije, coño, voy a ordenar en el ordenador las cosas que tengo. Y me di de bruces con la conferencia. Dije, adiós, esto está aquí. Fue hace 7 años, creo, 8 años. Pues hasta 8 años sepultada bajo una infinidad de artículos. Dije, coño, pues si me gustó muchísimo Blas, voy a mandar. Y han tenido la amabilidad de publicarla. Es un libro distinto a los otros 2, a mis contribuciones a los otros 2, ¿no? Porque si tienen la amabilidad, tengo que hacer propaganda porque está el editor y si no, me retiro el saludo, de comprarse el libro de Krasnivor, perdón, el libro de las escuadrillas y el libro de Gulag, verán que mis 2 contribuciones ahí son muy similares. Se trata, lo ha adelantado Paco, es mi obsesión, es rescatar testimonios de divisionarios. Lo llevo haciendo sistemáticamente. Aquellos que leen el boletín Blau División
los tenemos fritos, ¿verdad? Porque número tras número tras número, testimonios, 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 ¿no? Testimonios en estado bruto, es decir, tal cual el diario de tal alférez, de tal sargento o de un maestro músico, da lo mismo, todos. Aquí está depurando, es decir, yo selecciono y organizo. Pero en definitiva es hacer que hablen los veteranos. Hay una banda de sinvergüenzas, porque no me conocemos, ¿verdad?, que nos tienen etiquetados, tenemos un nombre en común. Somos la parahistoriografía apologética. Para nuestros historiadores académicos de izquierdas, los otros tres formamos la bueno, no, también los cuatro, la parahistoriografía apologética, ¿no? Bueno, y se inventan una serie de... Para acusarlos, por ejemplo, el último artículo, decían, vamos a ver, dice, estos señores no hablan más que un tipo de divisionario, o sea, que a ellos les gusta. Dice, cuando hay más divisionarios, dice, tal modelo de divisionario, dice, que se refleja en la novela de Almudena Grandes. Tal tipo de divisionario que se refleja en la novela de El peluquero de Isla Azul. Imbécil, si eso no existe, son divisionarios que ustedes se han inventado. Y yo lo que le decía en un artículo es, muéstrame testimonios de divisionarios que ratifiquen lo que tú dices. En este libro de Krasniqi, no, el de Gulag, por ejemplo, ¿quién nos ha leído el testimonio de Palacios? La mitad de los que estamos aquí nos enganchamos a la División Azul por el libro de Palacios, pero ha tenido tal éxito que nos oculta a otros. En ese capítulo mío hay otros 50 prisioneros, ¿de acuerdo? Y el libro de las escuadrillas es también un libro con testimonios, como nos ha dicho. Entonces, en total, a día de hoy, tengo testimonios escritos por ellos, firmados por ellos, de exactamente 423 divisionarios, ¿de acuerdo? Voy utilizándolos en estos proyectos que han salido y en más proyectos que van a salir. Porque es una sinvergonzonería que unos tiparracos que alardean de académicos digan que el modelo de divisionario que representa el modelo de Grandes en el corazón de helado. Si ese señor no existe. Yo le muestro a usted 450 testimonios reales. Muéstreme usted un testimonio real, 1, 2, 5, de lo que usted dice, pero dígame quiénes son, dónde se alistaron y dónde sirvieron. Porque eso es algo que hago sistemáticamente. Cuando utilizo un testimonio, te digo, alférez tal, atento, alistado en tal sitio, que en parte con tal batallón en marcha y sirvió en tal sitio. Y si el señor ese, al escribir, dice, y está conmigo el sargento Fernández. No, ¿qué es sargento Fernández? Aquella es la persona que me ha ayudado infinitamente en esta tarea, y hasta que no localizo si en la compañía de ese hombre hay un sargento Fernández que estaba en su pelotón, no lo pongo. Si no lo logro identificar a todos los personajes que se citan, no uso este testimonio. Esto es la prueba de Don Algodón. Si utilizo un testimonio es porque sé con absoluta verosimilitud que ha estado allí y esa gente que cita está allí. Y a la más mínima duda, diario de operaciones. Pues frente a eso, llegan los señores que nos dicen que nosotros somos la parahistoriografía apologética y ellos son científicos porque se basan en una novela de Almudena Grandes. Bueno, ya han hablado mucho mis compañeros, yo solamente decirles que lo lamento por ustedes, pero no me regalaron el juego de petanca, con lo cual voy a seguir escribiendo, porque si me hubiera reciclado la petanca, pues ahí estaría. Y además llegas aquí y te pone de trabajo el editor, y dice, tienes que escribir esto, claro, te lo dice en público, en menudo apuro, porque ya te toca, y te das cuenta de que tienes razón. O sea, hace nada, ahora saben ustedes que todos son cosas estas en internet,
en YouTube y tal y cual. Pues un señor hizo un vídeo, algo así de YouTube, hablando de Crash Divor, que hablaba fabulosamente de División Azul. Y dice, decía al final del capitulito este dedicado a Crash Divor, justamente. Dice, bueno, ya terminó Crash Divor y la División Azul ya no hizo nada, se volvió a España. No, a ver. Crash Divor fue en febrero del 43. La División Azul se volvió en noviembre. Fueron 8 meses. Resulta que una tercera parte de la historia de la División Azul es de Crash Divor. Y como ha dicho muy bien Pablo, no está escrita. No está escrita. Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer. No, Carlos, sois unos pesados, ya hay de todo. No. Yo a un público como ustedes, tan selecto y tan especial, digo, a ver, dime algún libro que te hable del grupo del Titanque 250. ¿Alguien conoce alguno? No. Nos queda un montón de trabajo. Nos queda un montón de trabajo. Y ahora vuelvo a citar la autoridad fundamental, que es Paco, autoridad teológica, porque está más sólido en teología que yo, que él siempre dice que Dios nos ha puesto en esta trinchera. Yo no sé si tanta predestinación por parte de Dios, pero él dice que sí. Y como nos ha puesto en esta trinchera, nosotros vamos a seguir peleando. Porque lo que estamos hartos es de batallas que se pierden porque nadie acude a pelearlas. En esta batalla, que es la historia de la División Azul, yo lo aseguro a ustedes que los 4 que estamos sentados aquí y bastante más gente, vamos a seguir peleando esa batalla. Por incomparecencia no va a ser. Así es que a ustedes que han tenido la amabilidad de venir esta tarde a pasarla con nosotros, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. No le crean. Si a Carlos le hubieran regalado un juego de petanca, hubiera habido un libro que hubiera llamado Campeones de Petanca en la División Azul. No lo dudes lo más mínimo. O sea, que aquí nos conocemos todos. Muchas gracias, Carlos, Paco y Juan. Y os habéis ajustado muy bien al tiempo. Si os parece, pues el que quiera pueda intervenir, hacer una reflexión, algún comentario, alguna pregunta. O sea, que estamos a vuestra disposición. Se produce un miedo escénico, pero bueno, me suele ocurrir. Ahí hay... Yo quiero preguntarle a Carlos qué diferencia hay para usted de la División Azul con otras unidades de voluntarios en el Frente del Este y en la Wehrmacht. ¿Qué hay de especial Es un libro. para usted con otras divisiones de voluntarios? Hay diferencias, por ejemplo, con respecto a las de Europa Occidental, ¿verdad? Hay diferencias evidentes en el tamaño, ¿no? La legión holandesa, la legión noruega tienen el tamaño que tienen. La División Azul española, al acabar el año 41, ella sola supone más efectivos de voluntarios que todas las demás legiones extranjeras que están presentes en la campaña Rusia. Después, evidentemente, cuando empiezan a reclutarse voluntarios de territorios soviéticos, rusos, ucranianos, ahí aportan cifras superiores, ¿de acuerdo? También se llega un momento en que, por ejemplo, se recluta más en Croacia que en España. Hay 3 divisiones croatas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero yo te voy a responder con una cuestión que es la misma pregunta que tú me haces y que yo le hice a un señor, Alexei Laktia, ruso, un devoto de la División Azul, y le dije, mira, Alexei, cuando vine a visitarme en casa, llevaba una camiseta diseñada por él, con el escudo de la División Azul. Alexei, ¿y a ti cómo te emociona tanto, cómo te gusta tanto la División Azul? Y me dijo, Carlos, es el ejemplo de anticomunismo más puro que yo he visto. Me dejó sin palabras, ya no tengo nada más que añadir.
noches, yo soy el general Coloma, estoy retirado del ejercicio de tierra y del subsuelo. Y quería preguntar a los investigadores, no cabe duda que el ejército de tierra tiene una magnífica fuente que es el Servicio Histórico, el Instituto de Historia y Cultura Militar. Tiene hojas de servicio, tiene testimonio, tiene diario de operaciones, tiene mapas. Y la pregunta para los investigadores es, por ejemplo, de estos libros, ¿se han apoyado en esta fuente? ¿Y qué grado de colaboración han obtenido? No, bueno, son archivos públicos, con lo cual no te ponen ninguna pega, no es, digamos, una colaboración proactiva. Tú vas allí, pides la documentación, yo no me puedo quejar, a mí siempre me va muy bien, y te sacan lo que pides. Voy a agradecerle a Margarita Robles, no se me asuste, porque hizo una norma curiosa, ¿no? Aquí está todo el mundo con la ecología y estas cosas, y bueno, tienes que acabar haciendo fotocopias, menos en los archivos militares que te permiten hacer fotografías que no... Y hizo esa norma y con lo cual se puede hacer, lo cual está muy bien para los investigadores. Pero vamos, no... Y lo que pasa que, bueno, las reproducciones de mapas y todas estas cosas, los estados pues siempre son obligados, pero vamos, yo no he tenido nunca ningún problema investigando lo de la división azul, ni incluso en archivos más pequeños, más complicados, como son los archivos intermedios, que es donde se guardan, para entendernos, la hoja de la mili, ¿verdad? Como los divisionarios hicieron la mili, algunos, pues se conserva también en su expediente y hay documentación. La verdad es que ha sido siempre muy amable, pero el mundo de los archivos es muy complicado, porque luego está la forma de ordenarse y todas estas cosas, es decir, requiere un tipo de trabajo de campo y de estar ahí sentado abriendo cajas a ver qué sale, ¿no? Todos los libros nuestros se han basado en esa documentación. Nosotros tenemos, no sé, montones de páginas copiadas, no sé. De todas formas, mi general, yo soy la otra versión. Con todo respeto le digo que como soy civil puedo decir lo que me da la gana. Con el ejército, con defensa tenemos un problema. Los investigadores civiles que acudimos, yo llevo, no le miento, Carlos me lo puede desmentir, debo llevar aproximadamente, llevo más años investigando en Mallorca. Fíjese si llevo años que todavía no existía el Instituto de Historia y Cultura Militar. Yo empecé en el año 88, cuando tenía que ir a las unidades a trabajar, para publicar mi primer libro, que lo publiqué en el 91. Yo no he tenido tantas facilidades como dice Paco. Con defensa, los investigadores tenemos un problema en los archivos. Y se lo digo con todo el cariño y todo el respeto que puedo. Depende mucho del mando que hay en ese momento. Es el factor humano, que decía Graham Greene. Yo he tenido alfombra roja y al día siguiente cerrarme las puertas. Es más, a un decano, que hace poco ha dejado de ser decano de la Universidad de las Islas Baleares, o sea, no le hablo de un Minnumi, le hablo de todo un decano, un gran amigo mío, investigador, otro investigador, que es una de las personas que para mí sabe más de artillería del tema de Baleares. Como nuestros nombres son muy conocidos, Mallorca se conoce en todo el mundo, ¿saben qué hicieron el Instituto de Historia y Cultura Militar? Lo siento mucho, lo digo aquí, los echaron a la calle. Así de claro. El tema en este momento, con los archivos militares, depende única y exclusivamente del mando que tiene ese momento. Y notas, cuando es una persona entregada en su trabajo, en lo que le estamos pagando todos los españoles, entregado en su obligación que tiene de gestionar y poner a disposición de los historiadores ese material. Muy dificultoso. Y de Ávila mejor me callo. Yo voy a dar, mi general, una vuelta de tuerca más. Porque evidentemente uno va a un archivo y tienes derecho a que te ofrezcan a que te den la documentación. Pero después está la política que sigue, la política de difusión que sigue el Instituto de Historia y Cultura Militar, que edita una revista, se llama así, Revista de Historia Militar. Vale. Si uno se coge los últimos 50 años,
de la revista de Historia Militar hay 2 artículos sobre la División Azul. Uno escrito por el hijo del comandante Roman y otro que a mí me parece que es de tipo milagroso, me lo encargaron para un número que se hizo sobre sanidad militar. Supongo que tiene mucho que ver con que una de las, como mi pasión por los testimonios, ayudé anotando la edición de un diario de un oficial médico de la División Azul, capitán, pero Cila, y bueno, sí, está allí su hijo, y salió ese libro. Entonces, no sé por qué, alguien dijo, anda, pues se lo encargamos a este hombre. En general, 2 artículos sobre la División Azul en 50 años. Que yo sepa, en la sede del Instituto de Historia y Cultura Militar, el único libro sobre la División Azul que está presentado es el de Sanidad de Juanma Payato, y fue porque el general Guillote, que mandaba la brigada sanitaria, dijo que ese libro se inventaba ahí por sí o por sí. Pero no hay ningún apoyo. Sería lo lógico. Diría, bueno, es que esto pasa en otras partes. ¡No! Si es que eso es lo grave. Es que te vas a Italia y hay editados por el servicio histórico del ejército italiano, que es el heredero de las fuerzas cobeligerantes que lucharon junto a los aliados contra el Tercer Reich, tochos así de gordos, sobre la campaña italiana en Rusia. Así de gordos. Y aquí, perdón, se la cogen con papel de fumar. En Italia no tiene ningún problema. Él lo ha visto, ¿verdad?, este verano, que está placas conmemorando, pues, a los caídos italianos. Y aquí, al contrario, se repatrian caídos. Y ahí te los dan en una cajita, no sé qué, con vergüenza. En Italia se construyó una basílica específicamente para los italianos que repatriaban de Rusia. Y cada año, cuando se repatrian restos, hay un acto donde soldados italianos de uniforme llevan los restos envueltos en la bandera de Italia para colocarlos en el osario. Entonces, comparándolo con eso, a mí me da una vergüenza tremenda. Me da una vergüenza tremenda del Instituto de Historia y Cultura Militar, que después de todo también lo pago yo, de su actitud ante el tema de la División Azul. Que dijera, mira, es que Carlos, es que esto no le interesa a nadie. Se publica sobre la División Azul más que sobre cualquier página de la historia militar española. Todo el mundo lo sabe, menos el Instituto de Historia y Cultura Militar. Sí, bueno, esa otra parte, ¿no? A mí me ha pasado, es decir, lo de presentar en esa... no es posible, ¿sabes? Para que vamos a... Una cosa son los archivos y otra cosa. Pero ya que has dicho eso, si puede contestar. ¿Se han fijado ustedes que desde hace un tiempo, bueno, nosotros tenemos una clase periodística, historiográfica, etcétera, que no son ignorantes, están en un paso superior, que son malas personas, no sé cuál será. Y cuando hacen todas las cosas de la memoria histórica, al hilo de lo que ha dicho Carlos, siempre decían antes, porque se imaginan que en Italia, ahora si se dan cuenta solo dicen Alemania, ¿verdad? Ya porque lo de Italia es un problema. Lo digo porque al decirlo, yo he estado ahora en Italia, en Ancona, y claro, allí hay pocas cosas que ver en Ancona, pero está un monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, una cosa mastodóntica allí sobre la arena de la playa, una especie de enorme círculo de columnas, como un templo griego, pero la parte de arriba es como una corona que está llena con el símbolo del fascismo, porque claro, se inauguró en la época de Mussolini y está allí con el lictor y demás. Y ustedes, claro, el equivalente al yugo y la flecha está allí. Se inauguró en el año 22 y está allí. Y lo ponen como la atracción de Ancona. Es decir, bueno, y allí sigue. Y cuando tengo mucha manía de ir a los estos cementerios o de monumentos, bueno, en Alemania, en casi todos los cementerios hay a los caídos de la Segunda Guerra Mundial. Que claro, digo yo que combatieron contra los aliados, que combatieron el ejército del terror, pero es que en Italia también, en muchos de estos lugares que ahora son estos militares, pues tienen, incluso ahora han colocado allí tanques de las divisiones italianas
que combatían en África, modelos de estos, o sea, que es impensable, o sea, que en esa situación, bueno, pues la que estamos en esta memoria histórica. Lo mismo pasa con el caso de la División Azul, que ahora sí que tiene mención expresa sin poner el nombre, pero claro, las unidades que combatieron al lado, y usted solo ve una, claro, la División Azul, ¿verdad? Pues, están en la ley de memoria democrática, y por lo tanto ahí estamos. Pero bueno, como estáis para ahí, no sabemos lo que pasará con las votaciones en el Congreso y lo que diga Puigdemont, pues aquí estamos, aguantando. Había una pregunta por allí. Una pregunta por allí, ¿no sabía? Sí. Por favor, cuando la División Azul se retira en noviembre del 44, una serie de... Del 43. Bueno, No, esa es la el Legión. 43. La Legión es la que se retira en el 44. Bueno, se quedaron En una marzo. serie de gente Sí, la Legión. se quedaron eran voluntarios hasta casi el final de la guerra. ¿Hay alguna historiografía sobre esta...? Cuando se retira la división, que es en noviembre del 43, queda la Legión Azul. Queda la Legión Azul, que va a permanecer hasta la primavera del 44. Y anda por ahí sentado el autor que más sabe de este tema. Tiene publicado un tocho así de gordo de este tamaño. O sea que auténticos eruditos en la materia. Y después quedan las personas que a título ya más individual se van a alistar en las llamadas unidades clandestinas. También sobre eso hay buenos libros bien documentados. Pero como eso ya oficialmente no es historia, digamos, de la participación española, porque son personas que lo hacen a título individual, no son unidades españolas, sino españoles que, ¿de acuerdo? Pero vamos, el epílogo de la División Azul, que es la Legión Azul, está súper mega hiper bien documentada gracias al trabajo de investigación de Manuel Pérez Rubio aquí presente. Con un tocho así de gordo, así de gordo, así de ancho, madre mía, menudo tocho. Y con muchas fotos. Y con muchas fotos y un montón de mapas, una maravilla de libro. Oye, una cosa, tú has hablado de la importancia histórica de la División Azul en cuanto a la cantidad de documentación que se está elaborando ahora en fin, de todo tipo de testimonios y tal, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto a nivel español. Mi pregunta es la siguiente: vosotros como historiadores y como ya expertos reconocidos desde fuera, ¿tenéis consultas de ingleses, de americanos, de alemanes, de gente que hay muchos historiadores de la Segunda Guerra Mundial que te toca todos los frentes? Y bueno, pues este es un caso muy específico, pero que tuvo su importancia. Lo respondo yo en un momento, lo voy a decir lo que quieran, pero yo creo que es nuestra gran asignatura pendiente. Sí, ¿verdad? No hay un tema de Osprey por ahí que... Sí, hay un librito, por ejemplo, yo tengo un librito de Osprey que se llama Blue Division Soldier, pero no creo que sea menos todo lo que merecía salir. Es, siempre lo repito, machaconamente, nuestra asignatura pendiente. Y eso que aquí, los aquí presentes, Pablo tiene un libro fabuloso de los que entran por los ojos, ¿verdad? Que es el de fotografías de la División Azul. Lejos de España, pero por España. Un libro publicado en inglés. Muy bueno porque a la gente, a los que... Bueno, nosotros tenemos una vinculación emocional con el tema, pero al público extranjero a lo mejor le entra más por la... Entonces, Pablo tiene alguna cosa, o un servidor tiene alguna cosa, pero para mi gusto seguimos siendo muy poco lo que hay. ¿Y por qué lo digo? Muy sencillo, porque tú pones en el Google División Charlemagne, que hay franceses por aquí. El Aboní o bueno, fue una mierda, te echaron un palo. Y hay un montón de libros. Y de la División Azul, que es mucho más importante, hay mucho menos. Luego, lo reconozco, mea culpa, nuestra asignatura pendiente es exactamente la que tú señalas, Javier. Sí se han traducido algunos libros. Se Sí. han traducido algunos libros al alemán, al inglés, pero sí que autores extranjeros, salvo Clay y Tams, que hicieron una obra extraordinaria en su momento. Son americanos los dos. Los historiadores extranjeros, pues tú sabes mucho más, Carlos Cabello, no se han atrevido. Yo creo que nos han dejado a los españoles, pero yo creo que esa visión de un hispanista, pues creo que también podría ser pues, muy interesante. Sí, fíjate, hay una unidad que es la división
en la quinta división de las SS, las Vikings, que estaba por noruegos, daneses, la mayoría daneses, tal igual, y tiene por ahí cantidad de cosas, ¿entiendes? Claro. Yo lo he tenido, El propio Carlos, en todo, y lo he visto en todos los idiomas, ¿entiendes? el propio Carlos, pues tú has escrito sobre unidades extranjeras de voluntarios, Lucas Molina también, y dices, y eso es muy enriquecedor. Pero claro, pues... sitúa muy bien, para los que estudiamos División Azul, nos sitúa muy bien para el episodio. Pero ya te digo, teníamos que hacer mucho más esfuerzo para dar a conocer... ¿Pero habéis tenido alguna petición por ahí de información profunda? Mira, por ejemplo, en Italia, Novantico Editore, se llama Beppo Franzo, nos pidió ayuda para un libro que quería hacer en azul, le dimos toda la ayuda del mundo. Y dijo, bueno, ¿y qué os debo, por así decirlo, no? Dijo, mira, lo único que nos debes es publicar algo más. Y publicó su libro, y publicó un libro que yo entiendo que resume muy bien y sobre División Azul, que es División 250. Digo, para cobrarte nuestra ayuda, traduce al italiano el libro de Tomás Salvador, con lo cual salió el libro de Beppo Franzo, un poquito así, un gran tamaño grande, y a la vez salió el libro de Tomás Salvador en italiano. Pero voy a decirte, para mi gusto, muy poco. Teníamos que hacer mucho más empeño en ello. Y así, como el editor me pone tareas, pues yo se lo pongo a él. Y es que cuando va a la feria de Frankfurt, que lleve más libros de la División Azul y se los coloque a los editores extranjeros. Perdona, ¿y no se pueden traducir, por ejemplo, al alemán estos libros nuestros y hacer una presentación? Sí. Digo yo. No necesita una editorial allí. ¿No? Pero la editorial tiene que ser de aquí. ¿O? Es lo mejor porque tienen un canal de distribución. Ya. Sí, pero la historia militar en Alemania es prácticamente inexistente. La cuentan los americanos. Sí. Pero Hay un caso muy curioso, por ejemplo, yo tengo un libro sobre las escuadrillas azules que sí que se tradujo al alemán. Publicó VDM. Porque la historia de la Luftwaffe, al ser tener un menos sesgo, está más reconocida, ¿no? Entonces ese libro, una editorial alemana nos pidió permiso y lo publicó. Pero es lo que tú dices, para Alemania es un poquito complicado. Pero hay que hacerlo con editores alemanes, ¿eh? Porque si no, la cosa no tiene sentido. Tienes que tener... Un editor tiene ya su canal de distribución. A ver, hay una pregunta, hoy aquí había otra. Sí, yo voy a preguntar a los expertos en la División Azul el testimonio o la biografía de Milet Ezquerra. ¿Eso cómo lo consideran ustedes? Una novela. Un TVO. Es un caso bastante alucinante porque es, con diferencia, el testimonio menos valioso. Básicamente es una falsificación. O sea, no estuvo nunca en la... No, yo no he dicho eso. Estuvo. Ahora, a ver, sí, no hace mucho alguien se tomó la molestia de publicar el libro que él escribió en portugués el año 47. En el libro que él publicó el año 47, dice que es caballero de la Cruz de Hierro, con hojas de roble, espadas y diamantes. Para que nos hagamos una idea, de los 12 millones de combatientes de la Wehrmacht, más los millones de combatientes de los otros aliados que podían recibir estas condecoraciones, se concedieron 27. ¡27! Y Miguel Ezquerra. O sea, perdona, Carlos, que hay gente joven que no sabe quién es Ezquerra. Era un oficial español que estuvo en Berlín en las últimas batallas defendiendo a la Chancillería. Se lo cuenta él, pero su testimonio, como acaban de decir, efectivamente es muy novedoso. Un guión para una película. Ni siquiera eso, porque estuvo en antitanques y luego en Berlín estuvo yendo de paisano a la embajada para que le sacaran de allí con otros tres. Y luego se inventó que había ido por no sé dónde, con Faust destruyendo tanques rusos, que mentira todo mentira. Y que encima los compañeros suyos que la habían dejado en la estacada. Cuando fue él, y que los dejó en la estacada a los otros, que serían 4 gatos, porque allí no combatió nadie prácticamente, y fue él que se escapó por aquí, por las tal, y al final hicieron prisioneros los americanos. ya digo,
testimonios de casi 450 divisionarios distintos, ¿vale? Debidamente archivados, que no es porque yo sea una máquina, es que todos los aquí presentes colectivizamos. Gracias a Dios, no podemos pedir fondos a la memoria histórica, con lo cual, como no tenemos que competir por dinero, podemos compartirlo todo, tan más amigos que gorrinos. Entonces, cualquier texto que tiene Pablo, pues lo tenemos todos los demás. Un texto que tiene Juan, lo tenemos todos los demás, ¿no? Entonces, si yo he llegado a tener 450, es porque esto es una especie de comuna de historiadores, ¿no? Bueno, de esos 450, el que menos vale es ese. No vale para nada. Botéis Moro aquí en España le pegó una bofetada. Ya, sí. Por eso digo que es injusto que estemos dedicando ni un solo segundo a hablar de alguien que no merece la pena, cuando hay, de verdad, es que os lo juro, os lo juro, es que hay testimonios escritos. Yo estoy un poquito ya mayor y he leído mucho sobre estos temas. Os lo juro que es que me hacen llorar de la emoción, de la sinceridad, de la fuerza, de la garra que tienen. Y que estemos hablando de un payaso. Luego de oír también en un programa de radio decir que la Wehrmacht, el ejército alemán, consideraba a la División Azul, vamos a ver, que confiaba en ellos para defender una determinada posición con el motivo de la operación Estrella Polar, ¿no? Digamos, pero ¿en qué se basaba esa confianza? Es decir, ¿habían demostrado previamente? Mira, la División Azul, lógicamente, cuando llega a Rusia, los alemanes, que están totalmente ensoberbecidos con sus increíbles victorias, la miran muy por encima del hombro. ¿De acuerdo? Después está experimentar qué hacen los españoles. Y hay episodios, lo de Lilme, por ejemplo. Madre mía, pero qué tíos son estos. Entonces, te vas a encontrar algún libro de algún alemán que dice: estos eran así, estos eran así. Vamos a volver de tonterías. Mira, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los 300.000 generales alemanes que tenían prisioneros los ingleses y los norteamericanos, los pusieron a escribir historia. Y el general Müller Hillebrand escribió un tocho que está publicado, no es ningún misterio, si quieres ahora te doy la referencia, sobre las fuerzas de los ejércitos aliados y de unidades de voluntarios en la Wehrmacht. ¿De acuerdo? General Müller Hillebrand dice: la mejor la División Azul. No que el teniente no sé cuánto que estaba en la 58 división, que vio a los españoles y dijo: vayan desarrapados. ¡No! Ni la tontería esa del general Jürgens, que no existió. No. El general Müller Hillebrand, en el proyecto de historia militar de la Segunda Guerra Mundial, coordinado por el Instituto de Historia norteamericano, escribe ese libro. Y ahí lo pone clarísimamente. Habla de italianos, de húngaros, dice: la mejor división, los españoles. Entonces, ese señor tenía visión de conjunto, no es un teniente de la 58 división que opera junto a los españoles y le hacen una pifia porque le engañan y le venden una... Los cabrones me han vendido una botella de coñac y es agua, ¿no? Entonces, los españoles, capullo, no, estoy hablando de una opinión meditada, basada en documentos y de una manera. Una última pregunta. Voy aquí a alguna más. Curiosidad, ¿por qué pronuncia también el alemán? ¿No? Ya. No. Jugando a la petanca. Jugando a la petanca. Y aquí alguna pregunta más. Yo quería hacer una pregunta a don Francisco. ¿Qué aporta de nuevo? Ya he notado algo en la presentación, pero ¿qué novedades aporta Gulag frente a o con relación a Caído? Bueno, primero hemos intentado hacer... en realidad esto surgió porque un señor que está sentado por ahí detrás, que se llama Luis Togores, se le ocurrió hacer en el CEU, por el 70 aniversario de la Vuelta del Semiramis, una conferencia que yo di, y un poco el aporte viene de ahí, es decir, situar esto dentro de un espacio más importante, es decir, visto desde ese ambiente y sobre todo cómo situarlo en el relato historiográfico actual. Y luego está la reflexión esta que hace Carlos a partir de los testimonios de los prisioneros,
que van contando algo distinto a lo que sería una narrativa como sucede en Cautivos, más las aportaciones que hemos hecho. Entonces, un poco la contextualización. Luego incluyo algunas cosas que no incluí, porque ya era un libro muy gordo y no me cabían más, y mi otro editor que está por ahí, que es Luis Valiente, que es el que lo editó, podía matarme o asesinarme en cualquier momento, ¿verdad? Y entonces lo hemos volcado en este libro, algunas cosas, bueno, desde mi punto de vista interesantes, sobre todo lo que deshaciendo esos mitos que hay aquí sobre el retorno del Semíramis, ¿no? Aparte que al centrarme más en esta cuestión no pude hacer, y algunas partes refería a interrogatorios a otras cosas que colateralmente en ese libro pues ya aparecían, pero era esta. Y luego, en fin, precisar algunos nombres en los comportamientos, sobre todo no en aquellos que desde un punto de vista ultrapatriótico, ¿verdad?, pues entendemos que no fueron todos los valientes que debieran, sino tratar de identificar al máximo aquellos que se comportaron heroicamente en los campos de concentración y todo el problema de las condecoraciones, toda esa historia que aparece ahí. A mí me parece que eso es importante, igual que es importante tratar de aquilatar al máximo el nombre de los caídos en los campos de concentración rusos, que me parece algo fundamental y que es difícil. Los archivos, a veces te encuentras las carpetas y están vacías, no pusieron nada más que fallecido o desaparecido, y luego aparecía por algún campo de concentración según la Cruz Roja, y de alguna manera había que yo intentar rescatar quiénes fueron todos y cada uno, que son los que van saliendo en el libro, de esos resistentes a los que protagonizan esa batalla. Me parece importante porque a muchos de ellos, incluso algunos, no llegaron a pedir la medalla de sufrimientos por la patria, que había que pedirla, por el reglamento del año 20 obliga a pedirla, no la pedirla, o que por estas trabas burocráticas no se les dio la Cruz de Guerra con palmas, algunos la Cruz Militar, de alguna manera esas recompensas que no tuvieron, pese a comportarse así y estar reconocido en alguna documentación del ejército como comportamiento muy destacado, ¿no? Que es una valoración, ¿no? Yo creo que de alguna manera este libro, que eso se perdía, ¿no?, en tantas páginas que tiene otro libro que se dedica a contar, Cautivos te cuenta poco a poco todo el periplo de estos prisioneros, por dónde van y tal cual, no tiene el esfuerzo de la síntesis, y este cuenta otras cosas. Y eso que luego hice un apéndice de Cautivos que lo pueden descargar en la página web de esta historia con otros no sé cuántas páginas, pero creo que hay algunas cosas que yo me había dejado en el tintero y que no interpretaba así, ¿no? Sobre todo esta cuestión de la repatriación, porque tardamos tiempo, de las negociaciones, de lo que se sabía o no se sabía en España, de cómo fue el retorno, cómo se vio, en fin, aquella elemento fundamental que todo el mundo repite, de poco menos que fueron ocultados y había vergüenza. Oye, usted, pues en el libro se demuestra, y además están los periódicos, bueno, si algo hicieron, ¿verdad?, fue algo así como, y esto claro fue por parte del Estado de Franco, decir, mira la vergüenza torera, vosotros ahora en el año 50 me habéis perdonado, porque esa es la realidad, ahora estoy entrando en todas las organizaciones de las naciones, acabo de firmar con ustedes en los pactos, y además ahora recibo estos triunfalmente, porque fueron recibidos triunfalmente como es. No solo en Barcelona, sino en todo y cada uno. Por eso pusimos mucho empeño en la fotografía y demás, y en contar de una manera cómo fueron recibidos, que la mayor parte en Vera, en sus ciudades, en sus pueblos, etc. Y la prensa, no solo la prensa nacional, sino la prensa local, la prensa del corazón, dedicó un enorme espacio a contar durante semanas la historia de estos hombres. O sea, que aquello de que aquello se había ocultado y poco más que menos, pues no, pues precisamente lo contrario. Precisamente lo contrario. Un segundito, perdón un segundito, es que aprovechando lo de los prisioneros, no voy a hacer spoilers del libro, pero cuando os digo que he incorporado todos los testimonios que he encontrado, de 50 prisioneros, atentos, que he encontrado, utilizo incluso los de 2 desertores. Y utilizo incluso el de uno de los desertores que decidió quedarse en Rusia. ¿De acuerdo? Aquí no hacemos aristografía, sino el desertor que se quedó en Rusia, uno de ellos, ¿no? Y por cierto, os lo juro, es el más tierno. Es el más tierno, porque el tío está todo el rato blasfemando, los fascistas estos. ¡Voilà! Lo coge prisionero.
¿por qué me tienen aquí con estos fascistas? Bueno, se han equivocado. Que lo dejen, yo me quedo en Rusia, que me volveré yo a la España fascista. Y se queda en Rusia. Y tiene tal... Cuando descubre lo que es la Unión Soviética, ¿sabéis lo que dice que es la Unión Soviética? Un país fascista. Bueno, aleja. El tío acaba viniendo a España y pide una pensión, con lo que le mandan los soviéticos es una mierda. Pide una pensión. La pensión la pide por haber estado en la División Azul y 11 años prisionero. O sea, vivía de haber sido divisionario, ¿no? Es decirte que el tema de los División Azul da para mucho. El tema de los prisioneros también da para mucho, ¿eh? Y hay muchos testimonios que recuperar y muchos documentos que sacar. Además, prometemos que dentro de poco vamos a sacar otras memorias de otro país. Señor. Está por aquí. Perdón que te interrumpí. No, en parte me habéis contestado ya porque estaba pensando cómo fue el recibimiento, fue bueno el recibimiento, pero luego, de los divisionarios, pero luego habéis seguido qué fue de sus vidas después. Sí, en el libro. Y luego también tengo curiosidad de saber, ¿los mutilados de guerra recibieron ayuda, pensión? Vamos a ver, hay tres cosas, ¿no? Voy a contestar rápido. Lo de lo que pasó después, dedico 100 páginas en el libro de Cautivo a seguir un poco la estela de lo que le sucedió, cómo se le atendió, y en este libro incluyo, eso no lo tenía entonces, una cosa muy curiosa que es los periodistas extranjeros también cubrieron la vuelta de los prisioneros. Y a nivel, sobre todo la prensa alemana, se lo tomó como una especie de utilización, ¿no? En el momento de decir, miren, a los nuestros los estamos recibiendo en una especie de campos de prisioneros, ¿verdad? Donde los clasificamos, aparecen allí como de tapadillo, y estos señores han llegado aquí como héroes. Habían combatido en el mismo lado. Y luego le escriben a los pocos de la agencia, le escriben al coronel García del Castillo, que era el encargado de toda esta cuestión, junto con García Regul, el coronel García Regul, le escriben una carta pidiéndole que notifique, ¿no?, qué se ha hecho en determinadas cuestiones con estos prisioneros, y él contesta, lo que se está haciendo eso, estamos hablando a las pocas semanas de la vuelta del seminario, ¿no? Está ahí. En cuanto a los mutilados, todos los mutilados de la División Azul reclaman, ¿no?, el título de mutilado. Es decir, eso es de un proceso en el ejército en el cual, claro, tienen que pasar los correspondientes exámenes médicos para que les den el título. Luego uno puede hablar, yo conozco algunos casos, de cómo se hicieron, es decir, si fueron más o menos condescendientes, pero todos los que eran mutilados a lo largo del tiempo presentaron las solicitudes. En los años, luego estuvo el pacto con Alemania, eso fue a finales de los 50, y Alemania también eso lo hicieron las hermandades, llevaron todos los trámites para solicitar las pensiones alemanas. La orden general que había era que cuando vinieran tenían que ser atendidos por la sanidad militar. El grado de cumplimiento, pues yo supongo que tuvo mucho que ver con, depende de quién estuviera en cada sitio y llegaran. Yo conozco el caso de los de Murcia, y en el caso de los de Murcia, los que vienen, por ejemplo los del Semiramis, uno venía con tuberculosis, y este sí le fue pagada toda la atención y luego el sanatorio antituberculoso. Es decir, bueno, pero yo esas cosas, conociendo la administración y demás, bueno, pues depende de los sitios que fueran. Luego dependía también de quién fuera el capitán general, porque los encargados de supervisar todas estas cuestiones fueron los capitanes generales de cada región militar. Yo conozco casos, he contado algunos en el libro de Cautivo. El más famoso es de un capitán general de Galicia, que pasa una semana, que llega una nota de que un divisionario que ha vuelto, un prisionero divisionario, ha llegado a su casa. La casa es, bueno, por la descripción debía estar medio en ruinas, la madre había vivido allí, el capitán general en persona se presenta allí para que eso se solucione de forma inmediata, porque además le está chichando un niño grande, y eso lo arreglaban de forma inmediata.
pero ese fue ese capitán general, no puedo decir todo. Esto es la burocracia de esa época, todos sabemos que era bastante, bueno, y ahora, para estos reconocimientos es lo mismo, hay que pasar un proceso, ir al juicio. ¿Cómo se aplica la ley de dependencia? Va por comunidades. Va según eso. Claro, allí también dependía de que te tocara, ¿verdad? Yo, en otro caso, en Murcia, cuando vine aquí, como el general que estaba en el gobierno militar no era muy pro alemán, pues dijo, pues ahora te vas a chupar la mili otra vez, no te cuento el tiempo de cuento, y tú digo, sí, pues me voy otra vez, y se vuelve a quitar a Rusia. Estas cosas que... porque eso dependía al final de la autoridad. En otros casos, cuando volvían, pues hacían un truco, ¿no? Se incorporaba a la unidad, le firmaban permisos por todo el resto del tiempo y se volvía a su casa. Pero en otros casos, pues si el fulano no entendía así, pues acababa chupando cuartel. Buenas tardes. Yo que he leído algunos de los libros, no sé si todos de ustedes tres, una cosa que me ha llamado poderosamente la atención es, el otro día, hace unos días, falleció un prisionero, Emilio Sáenz de Baranda, a los 102 años, y que estuvo en el Gulag, ¿no? Y ha habido otros que han cumplido muchísimos años también, y me sorprende, claro, después de las condiciones que pasaron allí, ahora, en fin, no sé, debía hacer por la vida tan sana que hacían y no tomaban, no comían como comemos ahora. Me sorprende qué longevos han sido muchos de los divisiones, incluso aquellos que estuvieron en el lugar. Sí, pero no sé si... sí, Sáenz de Baranda, yo pensaba, personalmente yo conocía que había fallecido, porque Carlos cuando me dijo, yo lo he leído, pues no, que había fallecido, pues no. Pero, ¿qué ha habido uno en dónde es? ¿En Galicia? ¿En qué pueblo? Monforte de Lemos. En Monforte de Lemos quedó un divisionero del Gulag vivo, en este instante, que ha cumplido 100 años hace 2 meses. Pero también es verdad que eso aguantaron mucho, pero también es verdad que aproximadamente, de los que yo tengo constancia, un 20% de los que volvieron en el Semiramis volvieron muy tocados y su vida se acortó de forma murieron en la década siguiente. O sea que, quiero decir que por un lado están los que, bueno, las naturalezas son así, y por otro lado, es decir, muchos se le acortaron la vida, en el caso de Oroquieta, el de Castillo, es decir, de forma bastante importante, y otros murieron en la década siguiente, aproximadamente. Un 20% sobre 200, así que es un número respetable, ¿eh? Bueno, yo creo que podíamos seguir aquí hasta altas horas de la madrugada, pero no sé si os parece pues que vayamos un poco terminando. Si hay una última pregunta o ya levantamos la sesión, no sé cómo lo veis, porque yo creo que está siendo un esfuerzo para todos muy grande, estamos disfrutando y podíamos seguir, pero bueno, pues yo creo que va a haber más oportunidades. Ya se ha hablado de nuevos libros, de nuevos proyectos. Gracias a los asistentes, gracias a Espacio Armas, a todos.